Bien, bueno, vamos a comenzar y para mí es una alegría estar juntos con ustedes otra vez, cosa que yo no esperaba, no pensaba que se diera así, pero eh, el director del seminario en Medellín, Luis Alarico, me pidió preparar la clase de profetas del Antiguo Testamento. Entonces comencé a hacerlo y casi me arrepentía haberlo hecho porque es una materia tan extensa cuando uno piensa tantos profetas que escribieron, uno, y dos, tantos profetas que no escribieron, pero que hicieron muchas cosas. Entonces, el tema de los profetas ocupa gran parte del Antiguo Testamento. Así, por eso, mucho trabajo. Pero, así que él comenzó a decir, bueno, si usted podría ofrecerlo en Bolivia y en Medellín, bueno, bien. Y luego decía, bueno, tenemos más oportunidades también. Así que ahora ya estuve en Cochabamba, en Bolivia, hace un mes y medio. Ahora aquí, y luego me toca 2 veces más, una vez en Nicaragua y en septiembre y otra vez en Medellín en octubre. Así que creo que valía la pena y los hermanos en Cochabamba eran las conejillas de la India porque fueron los primeros en recibir el curso, bueno, a manos míos, pero ahora ustedes tenían el beneficio de los errores que cometí con ellos y ahora ustedes van a tener que sufrir los errores que voy a cometer con ustedes. Pero sobre todas esas cosas, más allá de las falencias del profesor o las falencias que podemos tener como estudiantes, está la gracia de Dios y está el hecho de que siempre examinamos su palabra y nosotros podemos equivocarnos, pero si volvemos a la palabra, Dios nos corrige y nos ayuda a entender mejor. Así que, bueno, comienzo con esta confianza. Así que doy gracias a Dios que puedo estar y otra alegría es con personas que tuvimos el privilegio de conocernos antes, cosa que muchas veces no se da. Y así, si Dios permite, vamos a tener varios días juntos, o varias noches juntos en la clase y así avanzar. ¿Ustedes han recibido los apuntes? ¿Sí? Bien. Los envié únicamente en PDF. Traté de prepararlos en Word, pero siempre me iban corriendo las páginas. Yo pensaba por las mapas y otras cosas que están incluidas. Así que decidí simplemente enviarlo por PDF. Bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios su guía en esta noche. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Dios eterno, Dios que tiene todo bajo el control de sus manos. Dios que ama con un amor eterno. Dios santo, Dios justo que siempre actúa con una
consistencia y una perfección absoluta. Y nosotros que somos tan pequeños, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús por su sangre, pidiéndote tu guía, tu sabiduría, Señor, que podamos ver la profundidad y la extensión de tu obra en los profetas del Antiguo Testamento y nosotros, Señor, ser tan fieles a tu revelación como ellos eran y ser, Señor, honestos en proclamar tu mensaje y con el coraje también que les caracterizó a ellos. Ayúdame a mí, como profesor, ayuda a cada uno de mis estudiantes a tener la apertura espiritual, Señor, tener la fuerza física de no ser vencido por el cansancio luego de un día de responsabilidades. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, vamos a comenzar en esta noche, si Dios permite, vamos a tratar de hacer los capítulos 1 y 2. Pero, o sea, eso es una meta que tengo. Pero cuando veamos los temas, quizás van a haber preguntas. Así que si tienen preguntas, yo no quiero que el programa, el deseo de terminar una cantidad X de páginas, que esto impida, si hay necesidad de aclaración, de hablar de las cosas que vamos a hacer. Gracias hermanos. Muy bien, así que comenzamos con los orígenes del profetismo bíblico. Les comento la traducción que voy a usar. No es la Reina Valera, es la Nueva Biblia de las Américas, que es muy parecido, pero hay algunas palabras diferentes. Y fue, por mis viajes, fue la Biblia más chica, completa que podía conseguir. Así. Pero es una buena traducción también. Bien, entonces, orígenes. Para que nosotros podamos decir que algo es normativo para nuestra fe, tiene que ser algo dicho por Dios. Y en el caso de la profecía o profetismo, tiene que tener la aprobación divina y ser de origen divino. Y eso es lo que vamos a ver en el principio. Los orígenes del oficio profético. Ustedes van a ver a veces que donde dice Young o dice Wood. Bueno, Young fue uno de los mejores profesores del Antiguo Testamento, bien conservador, fue presbiteriano en el seminario de Westminster. Y enseñaba desde más o menos 1945 hasta 75. Muy buen, excelente su libro, pero está en inglés. Hay otro libro que voy a estar citando. Después voy a darles la información. Sobre el final hay más información bibliográfica de los libros. Y hay otro que les recomiendo que
en un solo libro tiene muchísima información sobre los profetas, los que escribieron, los que no escribieron. Y es por un señor, Leon Wood. Así que a veces pongo los números de páginas. Y si ustedes, voy a dejar esto en la mesa en las noches. Ustedes pueden ver si les gustaría conseguir una ejemplar de esto. Buen libro que utilicé bastante. Bien, 3 instituciones de la nación teocrática. Anunciado en Deuteronomio. Vamos a considerar un poquito antes de ver los textos en Deuteronomio. Que Deuteronomio, nosotros leemos el Pentateuco y a veces nos olvidamos de pensar en el hecho de que Deuteronomio fue escrito o los eventos en Deuteronomio Deuteronomio es un libro que tiene 40 años menos que Éxodo, porque el contenido de Deuteronomio es un discurso pronunciado por Moisés un poco antes de morir. Y no tenemos tiempo de hacer la comparación, pero una cosa muy interesante, si les tiene algún tiempito, es hacer la comparación, porque tenemos los 10 mandamientos repetidos en Éxodo y Deuteronomio. Y uno ve cómo se presenta en Éxodo 19 como la preparación, dando el contexto para los 10 mandamientos. Luego, en Deuteronomio, ustedes en algún momento vean el capítulo anterior, donde da los 10 mandamientos en Deuteronomio. Va a haber otro énfasis. Éxodo tiene que ver directamente, el enfoque está en la formación del pueblo recién sacado de Egipto. En cambio, Deuteronomio es un discurso dado por Moisés con la finalidad de volver a reanudar el pacto con una nueva generación que no había visto las señales y milagros en Egipto. La primera generación sí, entonces él está repitiendo, diciendo, por eso en Deuteronomio hay muchas exhortaciones, repítenlos, enseña a los hijos, cuando se sienten, cuando se acuestan, cuando se levantan, porque se ve la importancia en Deuteronomio de la continuación de la enseñanza acerca del pacto. Entonces Deuteronomio, aunque tenga mucho del mismo contenido, tiene otro énfasis. Y lo que vamos a ver ahora en Deuteronomio 17 y 18 revela también esa necesidad, porque se habla de cosas que no se hablaba en Éxodo. Por ejemplo, los reyes. Y se dan más instrucciones también en cuanto a levitas, sacerdotes y profetas. Así que vamos ahora en Deuteronomio 17. Por el tiempo no podemos leer todo el capítulo, pero vemos que comienza dando instrucciones sobre reyes en el versículo 14. Y Dios da por sentado, aunque Dios es el rey, ¿no? Dios es el rey, pero Dios da por sentado que ellos en algún momento van a tener un rey. Y ahí da instrucciones. Especialmente lo que se ve en esta parte es la necesidad de que el rey tenga límites. Y los límites tienen que marcarse por su conducta en cuanto a los abusos del poder, a tomar ventaja de su pueblo económicamente,
también la propensidad de los reyes de olvidarse de Dios. Por eso escribir la ley, de tener una copia de la ley que él tendrá que consultar permanentemente. Entonces, reyes, una de las instituciones que Dios tiene para ellos, a pesar de que cuando realmente sucede, el pedir un rey no está hecho por buenos motivos. Luego, en el 18, 1 al 8, habla de, no tanto de las responsabilidades, pero habla de la mantención de los levitas, ¿sí? Entonces tenemos la monarquía, tenemos los levitas y el sacerdocio, y después viene una parte que tiene que ver con profetas. Así que sobre los profetas corre desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Algunas cosas vamos a ver en más detalle después. Así que no vamos a entrar en detalle de los versículos 9 a 12. Exactamente decir que la profecía, que Dios reconoce que entre los pueblos que ellos van a conquistar existen todas esas prácticas ocultistas, esas prácticas idólatras, esas prácticas que son muy perversas, como era la de quemar los hijos en el fuego, buscando respuesta de Dios. Y son que van a ser tentaciones, ¿sí? Para Israel. Y después vamos a ver estas cosas que están en los versículos 10 y 11, como las alternativas paganas prohibidas por Dios, que tienen que ser aborrecidos, y que el pueblo que quiere escuchar la voz de Dios tiene que recurrir a lo que es autorizado por Dios. Que bueno, por uno es la ley, pero por otra parte también son los profetas, pero los profetas de verdad. Vamos a ver un poco más sobre por qué Dios hace esto en Deuteronomio 5, versículos 23 a 28. Por ahora, eso ocurre comenzando en 22. Esto es la historia de cómo la reacción del pueblo cuando Dios hablaba a Moisés en Sinaí. Y ellos estaban atemorizados. Versículo 24. El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y está aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido? Y esto es, ellos escuchan la voz directa de Dios, pero no lo pueden aguantar. Y después la respuesta que Dios da a Moisés. Versículo 28. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes. Y luego dice, versículo 30, vuelvan a sus tiendas. Y 31, Dios dice a Moisés, tú
quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. Así se ve que Dios, aunque estaba hablando con el pueblo, ahí ellos no quieren, están demasiado atemorizados. Y Moisés entonces viene a ser el receptor, o sea, el profeta de Dios para con ellos. Ahora regresamos a 18, capítulo 18, versículo 14. Dice, esas naciones que vas a desalojar, escuchen a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Entonces ahí comienza la parte que habla de que Dios va no solo darles Moisés, sino que les va a dar otro profeta. Y queda el interrogante. Otro profeta, él les va a dar solo un profeta más, van a dar varios profetas. Eso vamos a ver en unos minutos. Ok, ahora la necesidad. Primero que ellos, la primera cosa que reciben es la ley. Y la ley era primordial para su instrucción. Y además, los sacerdotes, estoy en la mitad de la página, eran mediadores entre el pueblo y Dios. Y los profetas entre Dios y el pueblo. Y los sacerdotes, por lo general, no recibieron palabra de Jehová como los profetas. Tenían la palabra de Jehová, que era la ley, sí, eso era palabra de Jehová, pero ellos no eran receptores de otras palabras más allá de lo que estaba en la ley. Sí, no tenemos tiempo de irnos para verlo, pero en Malaquías 2, 4, 8 habla de la responsabilidad de los sacerdotes y levitas de enseñar la ley al pueblo. O sea, ellos están cumpliendo una función mediadora de comunicar la verdad divina de la ley. Pero hay otra necesidad que Dios quiere dirigir y satisfacer con la institución de la profecía. Así que la ley en lo que dice es totalmente adecuada, pero hay otra función que tienen los profetas que va más allá de la ley, y eso vamos a ver. Ahora, ellos, bueno, ya les mencioné, es el punto 2, ya mencioné que ellos iban a estar en medio de naciones que practican las cosas paganas. Ahora vamos, punto 3, Amós 2, 9 a 11, acerca del motivo, propósito de Dios. Sí, Amós. Dice, bueno, habla de lo que él hizo para ellos. Destruir a los amorreos, destruir su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto para que tomaran posesión. Y levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas? Declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaron, no profeticen. Pero eso fue el plan de Dios, darles los profetas. Ahora vamos a volver a la identidad del profeta en Deuteronomio 18, comenzando con el versículo 15.
Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelvo a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ahora, la primera cosa que notamos, como mencioné hace unos minutos, es que eso está en singular. Un profeta. Vamos a considerar primero desde este lado, de un profeta que yo levantaré, dice Jehová. Y vemos que este texto está tomado en el Nuevo Testamento. Por un segundo, vamos a la página 4. En donde dice, página 4 dice: vendrá uno que cumplirá a la perfección el papel profético. Por ejemplo, vemos Juan 5, 45 a 47. Dice: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Luego, en Juan 5, Juan 6, voy a saltar a esos textos. Juan 6:14. Juan 6:14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. También tenemos lo que en Juan 1:21, otra referencia a este profeta profetizado. Juan 1:21. Entonces, eso están preguntando a Juan el Bautista, dice, versículo 20. Él dijo: no soy el Cristo. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Y en la tradición judía, cuando hablaban de el profeta, tenía referencia a lo dicho por Moisés. Se anticipaba la llegada de el profeta. ¿Quién era el profeta? Y nosotros podemos decir con confianza que Jesús cumplió esta función, pero queda a propósito de nuestra clase decir, pero si hay un solo profeta, ¿por qué hablamos de los muchos profetas en el Antiguo Testamento? Y en parte podemos ver en el versículo 20, el profeta que hable con orgullo en mi nombre, en una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, bueno, con eso lo que vemos es que él está diciendo que va a haber otros profetas. Porque van a haber profetas falsos y van a haber otros profetas que dicen la verdad.
Así que aunque dice en singular, este es el gran profeta, pero también van a venir profetas en plural. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los otros profetas que vienen, Moisés y Cristo? Bueno, hay una respuesta muy clara en esto. Deuteronomio 34:10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Y luego en Deuteronomio en Números 12, vemos la misma cosa. Números capítulo 12. Versículos. Eso es el momento en que Miriam y Aarón se quejan contra Moisés. Versículo 6. Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. O sea, esto es una clase de profeta. Hay profetas que van a recibir una visión de Jehová. Versículo 7. No así con mi siervo Moisés. Versículo 8. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Haciendo diferencia entre la manera en que Moisés recibió su revelación, hablando cara a cara con Dios, y la manera en que los otros profetas que iban a venir, iban a recibir su mensaje, no conversando cara a cara con Dios, sino recibiendo sueños, visiones, que sí son de Dios, que sí son verdades, pero no es la misma nivel de intimidad con Dios que tiene Moisés, y por supuesto sabemos que tiene el Hijo de Dios. Ahora, tal vez me podría cuestionar diciendo, pero Dios no habló con Isaías cara a cara y Daniel, pero hay una diferencia. En el caso de Jeremías y de Isaías, tenemos su interacción con Dios en el momento de su llamado, pero no para recibir sus revelaciones. Y lo mismo con Daniel. No, Daniel siempre fue un ángel. Así que eso da lugar para toda una categoría de profetas en el Antiguo Testamento que no están dando la ley como Moisés, sino que están ellos recibiendo revelación. Se ve Moisés no solo como profeta, Moisés como legislador, ¿sí? Legislador, y Jesús como la revelación del Padre mismo. Así que dos oficios totalmente distintos a lo que era la práctica común de la profecía en el Antiguo Testamento. Pero vamos a, no sé si hay preguntas en cuanto a esto antes, porque vamos ahora a la letra B. Bueno, vamos a seguir entonces terminología del profetismo. Vamos a comenzar con los términos menos usados, ¿sí? Y después hay un término, una palabra que es usada muchísimas veces, que es la palabra principal para profeta, pero esas palabras que vamos a ver son importantes. No es que no tienen importancia, sino que simplemente no están usados tanto.
Uno es la palabra roé, bueno, son dos palabras, roé y José, o José, sí, roé y José. Y no es como José, José es otra cosa. José. Y estos son prácticamente sinónimos. Cada uno de esos quiere decir ver, o sea, en su forma verbal es ver. Veo, tú ves, nosotros vemos, tiene ese significado. Entonces, ambas palabras, Rey y José, son usados no solo para hablar de, o sea, su uso principal es la misma manera en que nosotros usamos ver, veo o mirar, para ver cosas literales, árboles y para ver a las personas y esas cosas. Pero también son aplicados cuando se trata de alguien que ve lo que Dios quiere que vea, ¿sí? Y de ahí sacamos a veces la traducción en algunas versiones como vidente, ¿sí? El vidente, alguien que ve. Entonces, hay otro verbo, bueno, es de la misma raíz verbal de José, que es chazá, que también quiere decir ver. Por ejemplo, puse muchas citas, pero vamos a ver en Isaías 1:1. Y vean el ejemplo. Visión que tuvo Isaías, ¿sí? Visión que tuvo Isaías. Esa palabra visión es tomado de esas, en hebreo, de la misma raíz verbal. A veces se cambian los vocales, pero se agregan otra letra, como la letra mem, adelante, y cambia de verbo al sustantivo, o se cambia a un adjetivo. Es decir, por ejemplo, vidente, sustantivo, ver como verbo, y el pueblo viendo como adjetivo, o el pueblo visto como adjetivo. Sería un ejemplo. No es la misma gramática, pero usando la misma raíz verbal. Bueno, también se usa esa palabra en 2 Samuel. 2 Samuel 24:11. No, está en 1 Samuel. 2 Samuel 24. Bien, cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David. O sea, sí, sinónimo. Profeta, vidente. ¿Sí? Profeta. Y vamos a ver que hay una diferencia de significado entre profeta y vidente. Pero es de el mismo hombre que se llamaba Gad. Otro uso muy interesante de la palabra está en 1 Crónica 25:5. Está hablando de Emán. Emán era uno de los músicos, ¿sí? De ascendencia sacerdotal. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarlo conforme a las palabras de Dios. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Ese es uno de los versículos que
que nuestra curiosidad nos gustaría saber más de cómo era esta obra de ver, de ser vidente en cuanto a las cosas de Dios para escribir canciones. Interesante, ¿no? Y nosotros vemos en los salmos, tenemos algunos indicios, tenemos no solo de David, sino los salmos hay un salmo o dos de Emán, hay otros de Asaf, y de otros de los hijos de Coré. O sea, así que tenemos indicios que había una actividad profética, pero una de las cosas que Dios no quiso revelarnos a nosotros, aunque había algo de esto que estaba pasando. Bien, y en 1 Crónicas 29, me gusta este versículo porque tenemos las tres palabras usadas en el mismo versículo. 29, ¿dónde está? Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, usando Roé, en las crónicas del vidente Gad, usando José, y en las crónicas del profeta Natán, así usando la palabra para profeta. O sea, tenemos vidente usando los dos verbos, y tenemos profeta usando una palabra que vamos a ver enseguida. Bien, bueno, punto C es más o menos repetición. Escribe la modalidad de la profecía. Punto D, hay una forma nominal, o sea, un sustantivo tomado de Roé, y se agrega la letra en hebreo que es M, en hebreo es men, ¿sí? Entonces se agrega adelante un men, y esa formación hace de ello un sustantivo. Entonces, es decir, lo que es visto. A veces nosotros dice visión de, esa es una fórmula profética usada en algunos libros proféticos. Y se usa esto. Ahora, quisiera mencionar en sus apuntes donde dice Jeremías 1:11 y sigue toda una cadena de citas. Por equivocación mía están donde están, pero esa cadena comenzando con Jeremías 1:11 y por Ezequiel tendría que estar con el punto C. Es un punto C que es arriba y no con el punto D. Bien, en su uso era sinónimo de Naví, eso en la página 5, pero no voy a comentar más con esto porque vamos a ver qué es Naví. Y finalmente, otra palabra usada para como sinónimo de profeta, a veces usada como sinónimo, era varón de Dios. Varón de Dios. Y eso estoy citando al profesor Wood, dice, viene a indicar un hombre que ha conocido a Dios y ha sido enviado por él para una misión particular. También se aplica a profetas que por otra parte eran bien conocidos como tales. Por ejemplo, Moisés en Deuteronomio 33:1, Samuel en 1 Samuel 9:6, Eliseo, 2 Reyes 4:9. Vamos a ver a 2 Reyes 4:9. Simplemente como ejemplo. Y eso es la historia de Eliseo
y la ayuda que le prestó la mujer de Sunem, que construyó un dormitorio para él arriba y cuyo hijo Eliseo le devolvió la vida, la mano de Dios. Historia interesante. Pero aquí se ve que esa mujer reconoció el estatus espiritual de Eliseo. Dice, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Bien, bueno, vamos a tomar una pausa ahora.